lo que vemos es que se están acumulando muchos puntos y realmente el sindicato no está atendiéndolo, simplemente les dice que lo va a hacer, pero no les da fechas, no les da tiempos. Entonces, tal parecía que quieren hacer es resolverlo todo en un mes o en 15 días, ¿no? ¿Por qué? Porque el aumento pues se tiene que presentar antes de que la empresa se vaya de vacaciones. La empresa se va de vacaciones las 2 últimas semanas de diciembre. Entonces, tiene que haber un acuerdo mucho antes, ¿no? Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. ¿Qué tal? Muy buen miércoles. Mi nombre es Patricia Gutiérrez, soy reportera de la Jornada de Oriente y les doy la bienvenida a este programa llamado precisamente Las Reporteras, que se transmite todos los días a partir de las 8 de la noche. Y en esta ocasión recibimos a Eduardo Vadillo Cortés, quien es activista por los derechos de los trabajadores y también él fue integrante del Comité de Destitución Pacífica de Audi, que precisamente intentó remover al primer dirigente del sindicato de esa firma germana. Eduardo, te saludo y bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación y ojalá haya más espacios como este. Muchas gracias a ti por pues aceptar y bueno, te invitamos porque tú eres un conocedor de pues la vida laboral en Audi. Tú fuiste uno de los impulsores de la remoción de Álvaro López, que pues desafortunadamente no se pudo consolidar porque pues ya sabemos cómo se manejan las dirigencias sindicales, ¿no? Hacen evidentemente todo lo posible por protegerse, pero en esta ocasión lo que nos trae a platicar contigo es el tema de la revisión salarial que se avecina precisamente en Audi. Y es que hay que recordar que Álvaro López, el anterior secretario general, dejó o firmó un contrato multianual, es decir, por 3 años, y si no mal recuerdo fue del 5.4% el aumento que se acordó directo al salario. Ya en este año ya se cumplió ese periodo, ya se tiene que revisar, pero se habla de una cláusula transitoria que tú nos vas a explicar que tendría derecho o que daría derecho o que da derecho a los trabajadores a tener otro aumento, es decir, que tendrían que recibir dos el próximo año. Platícanos, por favor. Sí, claro que sí. Ahí el primer punto que hay que ver es que en la ley mexicana no contempla las revisiones multianuales, ¿sí? Esto, ¿por qué? Aunque el gobierno a veces nos juega chueco, esto el gobierno lo hizo a favor de los trabajadores para que cada año se tenga que revisar tu salario y cada 2 años las prestaciones que se te dan al contrato colectivo de trabajo. Entonces, tenemos el esquema así, un año se va a revisar solo salario y otro año se va a revisar salarial y contractual. Recordemos que ya se hizo una reforma a la ley en respecto a materia del trabajo, y ahora esa ley les da más control a los trabajadores para realizar ciertos aspectos o llevar su voz más allá de una simple asamblea. Entonces, ahora ya con el nuevo esquema, ya se hace que la revisión salarial pueda ir directa, no tenga que ir a votación, pero la revisión contractual sí tenga que ir a revisión y a votación para los trabajadores. Entonces, los trabajadores ya pueden decidir en una revisión salarial y contractual, que vamos, que va un año sí y un año no, cuando se revisen las cláusulas del contrato, en contra o a favor de esas prestaciones que se van a agregar al contrato colectivo. Esto se hace con el afán de que se terminen los contratos por abajo del agua, la discrecionalidad de los sindicatos y el trabajador realmente pueda decidir acerca de las prestaciones que él recibe. Eso es una. Dos, como la ley, les comento, la ley mexicana, pues lógicamente no está diseñada para contratos multianuales.
¿Por qué? Porque en cualquiera de esos años puede haber algo excepcional que pase que descompense eso y ahora tu salario no se vea reflejado conforme a la inflación, que eso es lo que vimos pasaron los años pasados con el tema de la pandemia, ¿no? Que es algo que realmente nadie se esperaba, ¿no? Entonces, ahora vemos que el poder adquisitivo de los trabajadores se ve golpeado por la inflación que nadie esperaba que fuera tan alta, ¿no? Que ya estamos llegando a tema de 8.5 y tal vez cerremos el año con 9, tal vez 9.5, ¿no? Y ese es un golpe terrible para los trabajadores. Recordemos que el aumento, por lo general, no compensa realmente la inflación que la gente siente, recompensa la inflación que el gobierno dice que hay, pero realmente los costos de la canasta básica, así como los costos de la gasolina, del azúcar y cosas por el estilo, pues suben más de ese 4, 5, 20, 10% que se va a la inflación, ¿no? Entonces, desde ahí vemos que el trabajador tiene una pérdida. Entonces, el realizar una revisión control en solo se ha hecho 2 veces y las 2 veces la hizo Álvaro. La primera fue en el 2014, que eso vemos que es un contrato de protección, así se le llama, cuando antes de que haya la primera piedra de la empresa, ya hay un contrato colectivo de trabajo, o sea, es un contrato de protección, ¿no? Y que eso va en contra de los trabajadores, porque los trabajadores no pueden decidir si quieren ese contrato o no, porque ya está estipulado, ¿no? Y ahí lo mismo decía, una revisión, o bueno, un contrato igual, que tenía por 6 años ya avaladas las prestaciones que iban a ganar los trabajadores, ¿no? Y a pesar de que se hizo por esos 6 años, otra vez se volvió a hacer, ¿sí? Y otra vez se volvió a hacer por 3 años, que las 2 revisiones las hizo Álvaro, lógicamente en contra de los trabajadores, ¿no? Porque nadie pudo decidir si estaba bien o estaba mal en ese momento, porque como te comento, nunca se hicieron asambleas de esa información, cosa que sí hacen sindicatos como Volkswagen, sindicatos como Seglo, sindicatos como Faurecia, que sí le dicen a los trabajadores, oigan, esto es lo que vamos a pedir y vamos a formar una comisión revisora y vamos para que los mismos trabajadores participen en este proceso. No lo hacen. Aquí en Audi solo fue el comité ejecutivo, ¿no? El que hizo todo el arreglo y pues en contra de los intereses de los trabajadores, ¿no? Ahora, esa cláusula transitoria habla de que debe de reunir ciertos requisitos para que se vuelvan a revisar esos aumentos. ¿Cuáles son los requisitos? El primero es que la inflación suba más del 2% sobre el aumento. En este caso, el aumento es de 4.5, más 2% sería 7.4. Entonces, la inflación tiene que ser más alta de 7.4 durante 3 de 4 trimestres. O sea, 9 meses, la inflación tiene que ser mayor al 7.4 para que se pueda renegociar un aumento para compensar la inflación o la pérdida de adquisición que tuvieron los trabajadores, ¿no? Cosa que este año sí se cumplió, ya tenemos los 9 meses con arriba de esa inflación, ¿sí? Entonces, en teoría, debería de haber una revisión de o un aumento más a los trabajadores, y eso aúne o ligado al aumento que se tiene que dar porque se tiene que revisar otra vez el aumento que se les va a dar a los trabajadores. Horta mandó un comunicado a los trabajadores por medio de WhatsApp, que ese te lo puedo proporcionar, para que los trabajadores estuvieran tranquilos, vieran que la negociación se va a dar conforme y mediante a sus intereses de los trabajadores y que ellos en 1 de enero van a tener nuevo salario. Pero más allá no dijo. En el mismo mensaje, él dice que va a realizar asambleas. Recordemos que ya se viene lo que es la legitimación, que es otro proceso igual muy interesante que hacen los sindicatos por la nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, lo que vemos es que se están acumulando muchos puntos y realmente el sindicato no está atendiéndolo, simplemente les dice que lo va a hacer, pero no les da fechas, no les da tiempos. Entonces, tal parecía que quieren hacer es resolverlo todo en un mes o en 15 días, ¿no? ¿Por qué?
porque el aumento pues se tiene que presentar antes de que la empresa se vaya de vacaciones. La empresa se va de vacaciones las 2 últimas semanas de diciembre. Entonces, tiene que haber un acuerdo mucho antes, ¿no? Para que los trabajadores pues ya se puedan ir a descansar con la certeza de su aumento, ¿no? ¿Se sabe o ha trascendido, se ha rumorado cuándo se podría llevar a cabo esta asamblea en la que también dijo César Horta, o al menos en el mensaje de WhatsApp, el actual dirigente sindical, que se va a informar del destino de los recursos que tiene el sindicato? Él en la marcha del 1 de mayo se le hizo el cuestionamiento por medio de los trabajadores y él que en noviembre y que ahí él les iba a dar cuentas, ¿no? Varias personas, igual en comunicación, le han cuestionado eso y él solo dice que los trabajadores a los que les tiene que dar cuentas, a nadie más. Y aquí lo curioso o lo que ya atención es de que él ya hizo una rendición a su manera, ¿no? Porque fue la primera vez que creo que alguien vio eso en una rendición de cuentas, de que se rindiera por porcentaje. Entonces él dijo, yo tengo el 100% y de ese 100% se fueron 20 para acá, 30 para allá, 10 para acá y ya nada más me quedan 5, ¿no? Cosa que nosotros vimos totalmente ridícula y como queriéndoles ver el pelo a los trabajadores y simplemente decirle a la ley, yo ya cumplí, yo ya di mis asambleas, que la página personal de Facebook, eso también lo vemos como una aberración realmente, porque realmente el sindicato no tiene un medio de comunicación asertivo con los trabajadores. Él usa su perfil personal para hostigar a los trabajadores, porque no digamos que para informar. ¿Por qué? Porque si tú comentas algo ahí que va en contra de lo que él piensa, él te bloquea de esa red social y ya no puedes entrar, y ya no puedes entrar de lo bueno o lo malo que esté haciendo, ¿no? Entonces, ese día, muchas personas quisieron entrar a esa liga que él mandó y no se podía porque no eran amigos, no eran sus conocidos, no estaban dados de atención. Entonces, fue muy restringido el acceso a esa rendición de cuentas. Dice, pues yo no les voy a rendir cantidades por su seguridad. Y él siempre saca por su seguridad. Tal pareciera que los trabajadores anduvieran teniendo las cuotas de en sus bolsas, ¿no? Claro. Él debería de entregarle cuentas a la gente bien hechas y bien especificadas, Me, cosa que no lo hizo. Perdón que te interrumpa, referías que la única, antes de comenzar la entrevista, referías que la única ocasión en que se les ha dado una cantidad o se les ha mencionado una cantidad fue en el periodo de Álvaro López y fue de 7 millones de pesos. ¿Eso fue que en el 2017, 16? Exacto, si recordamos, por la presión que se hizo por medio del movimiento de destitución pacífica y los mismos trabajadores, se realizó una asamblea que fue dentro de la empresa. Esa es la primera aberración que nosotros vemos y va en contra de los trabajadores. O sea, que un sindicato permita o quiera hacer creer a los trabajadores que van a poder ser libres y democráticos dentro de la propia empresa, eso es lo primero que vemos mal, ¿no? Lo segundo es, en esa asamblea, él hizo una rendición de cuentas, donde dijo que se habían comprado una cantidad de terrenos, que ahí se iban a construir las oficinas del sindicato, cosa que si vemos a los años no ha pasado. Y él menciona la cantidad de 7 millones de pesos, que en ese momento se traja. Lógicamente, a los años, nosotros vemos que pues esa cantidad de ir subiendo, cosa que nosotros ahorita vemos que no es así. Él en referentes ocasiones le ha dicho a la gente que no puede hacer ciertas cosas, no puede hacer convivios, no puede dar obsequios en diciembre, el sindicato no tiene recursos. Cosa que la gente dice, oye, ¿por qué no tienes recursos, no? Si que semana con semana nosotros estamos aportando 2% de lo que ganamos para el sindicato. Entonces, no es posible que el sindicato no tenga dinero. Entonces, sí hay varios cuestionamientos en cuanto a la rendición de cuentas que sean más transparentes. Y lógicamente, igual,
los estatutos, que son leyes del propio sindicato, mencionan que cada cierto tiempo el tesorero, el secretario tesorero, un informe de cuentas a cara a los trabajadores, o sea, en una asamblea. Y recordemos que el sindicato también tiene métodos de control de ellos, es la la secretaría, más bien los de, ay, perdón, se me fue el nombre, los de Hacienda, Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda era de hacerle cuentas al sindicato para rendir un informe a la asamblea. Aquí vemos que el propio sindicato tiene sus organismos de regulación, tiene lo que es esta de Hacienda, la Hacienda, la de la estatutaria y la de Honor y Justicia, ¿sí? Que son comisiones, la Comisión de Honor y Justicia, la Comisión de Hacienda y la Comisión Estatutaria. Esas se encargan de regular al sindicato. ¿Para qué? Para que los secretarios generales y miembros del propio sindicato no cometan faltas y no haya desvíos ni uso excesivo de la autoridad por parte de ellos. Pero aquí vemos que esas comisiones como tal no funcionan. Lo que nosotros hemos referido a estas comisiones es, bueno, ¿por qué no haces tu trabajo, no? Y ellos dicen que es Horta el que no los deja, que es Horta el que no les proporciona el tiempo para hacer su función. Entonces, ellos, o sea, no pueden dar un informe de lo que han hecho porque no tienen los datos, porque no se los proporcionan. La Comisión de Honor y Justicia, pues vemos que está inexistente. Muchos de los trabajadores ni siquiera saben para qué sirven esas comisiones, ¿no? Entonces, vemos que aquí hay una ingobernabilidad en el sindicato mediante el hostigamiento que hace César Horta y el hostigamiento que igual hace la empresa, porque la empresa también tiene gran parte de culpa en todo lo que está pasando, tanto en el sindicato como al interior de la empresa, porque no deja que realmente los trabajadores expresen de sus inconvenientes. Una cosa es el trabajo que yo realizo en la empresa y por la cual la empresa me está pagando, y otra cosa son mis intereses hacia mi sindicato, que recordemos, los sindicatos se deben y nacen para los trabajadores, no son para los líderes, ni tampoco son para las empresas. Los sindicatos deberían de ver por el trabajador. Entonces, un sindicato que cuando ¿sí? Sí, perdón que te interrumpa, Eduardo. Quisiera retomar un poco esto de la revisión salarial. Si nos pudieras explicar cómo es el mecanismo, si es similar a lo que ocurre en Volkswagen, donde se realizan asambleas divisionales, los trabajadores proponen y al final pues se unifican criterios para elegir una cantidad que se solicitará. En este caso, ¿cómo se hace esta operación? Muy bien. Eso que tú comentas es el buen hacer. Eso que hace Volkswagen es como todas las empresas lo deberían de hacer. Llamas a tus asambleas, les propones ciertas cantidades o ciertas prestaciones, ¿sí? Y lo pones, y ya la gente da si es eso está bien o está mal, ¿no? Pero aquí vemos en Audi no se ha hecho y simplemente es el comité ejecutivo el que decide. ¿Cómo lo decidan hasta la fecha? Nosotros no sabemos porque nadie nos puede decir, o sea, nadie te puede decir quién fue la comisión revisora, ¿sí? Incluso tenemos el mismo problema con las utilidades. Nadie te puede decir quién fue la comisión que fue a lo de la revisión de las utilidades, ¿no? Entonces, es una opacidad de información que no le dan al trabajador. O sea, yo entiendo que no me lo den a mí, yo entiendo que no se lo den a los medios, pero ¿por qué no dársela al trabajador? O sea, porque al final de cuentas el trabajador es el que está metiendo sus cuotas, ¿no? Entonces, él tiene que ser partícipe de las decisiones que se tomen, pero los propios trabajadores no les informan y les dicen lo mismo. Por tu seguridad, no te digo, por tu seguridad, no te informo. Entonces, es algo de lo que nosotros vemos que la gente ya está harta, ya está cansada realmente.
Por último, Eduardo Vadillo, quien es activista por los derechos laborales y también exintegrante del Comité de Destitución Pacífica de Audi, pues te preguntaría en torno a los despidos, si tú sabes más o menos qué está ocurriendo ahí en la empresa, porque pues, referían que los están acusando de acoso sin prueba alguna y simplemente bajo ese argumento lo sacan, a algunos, no a todos. Claro, mira, recordemos que la ley sí prevé despidos por ciertas cosas que el trabajador puede llegar a pasar, ¿no? Como son faltas, como son consumir bebidas alcohólicas, pelearse y otras cuestiones más. Pero aquí vemos que la empresa no lo está haciendo porque realmente se quiera ver eh, legal, ¿no? Como tú bien lo comentas, ha habido muchos despidos por este tema del acoso, aunque no haya pruebas y aunque no haya una investigación de la Comisión de Honor y Justicia, ¿sí? La empresa los despide y muchos de ellos no les está dando lo que les corresponde y entendemos en cierta manera que diga la empresa, bueno, ok, yo te voy a despedir, porque recordemos, la empresa es libre, cualquier empresa es libre de despedir a sus trabajadores. Lo que no está justo hacer es no reconocer sus años de servicio que llevan en la empresa, ¿sí? Yo te voy a despedir porque estoy en mi derecho, ya no te requiero, pero ahí te va una compensación porque tú tenías un contrato de planta y te voy a liquidar al 150 o al 200%. Y créeme que el trabajador sería feliz, no tendría problemas el trabajador, pero que están dando lo que la empresa quiere y cosas realmente no ha hecho. O sea, simplemente te están despidiendo porque a tu compañero, faltas de hace 5 años, te están despidiendo por que te lo puedan probar. Entonces, es algo de los problemas que estamos viendo y donde el sindicato no hace nada. Muchos de los trabajadores que están siendo despedidos ni siquiera cuentan con la presencia del sindicato ahí. El sindicato no le interesa estar cuando despiden a los trabajadores. El sindicato simplemente ve a otro lado y se desaparece. ¿Se Al sabe tiempo o se cuando ya... sabe, se sabe cuántos despedidos ha habido por lo menos en este año? En este año, bueno, aquí hay que tener dos vértices y es algo importante. Una cosa es un despido y otra cosa es un término de contrato, ¿sí? Sí, Entonces, en esas dos, ¿por qué? Porque lógicamente hay contratos que se hacen por año, por 3 meses, por medio año, ¿sí? Que eventuales. son los eventuales y cuando se les acaba el contrato, pues lógicamente no se los renuevan. Eso no es un despido, es un término de contrato. Pero sí ha habido demasiados despidos. Hemos contabilizado que lo que va de este año estamos hablando de casi 200 o 400 despedidos. La mayoría de ellos se han ido como ladrones de la empresa, o sea, los sacan y después de todos esos años de servicio, que algunos 5, 4, 7 son los que más años tienen, ¿sí? Los sacan como si eran delincuentes y la gente dice, oye, no es lo que me saquen a mí de mi trabajo, de donde he trabajado 5 años así, cuando yo le dejé mi vida a la empresa. Y tomando en cuenta esta cantidad que nos das, que podrían ser de hasta 400, entonces, ¿cuántos sindicalizados quedan en el sindicato, valga la redundancia? ¿Cuántos agremiados? Bueno, agremiados en el último conteo que se hizo eran 3,690, que eso Ujú. fue en el mes de mayo. O sea que podrían ya quedar prácticamente nada más 3,300. Recordemos que despidos, pero ellos los están cambiando porque ahí viene. Yo despido a una persona a 800 pesos, ¿no? Pero a otra persona, ¿sí? Que va a ganar 250 y le congelo su contrato por 2 años y en 2 años no va a poder subir. Ese es el mecanismo que está utilizando la empresa. Despido a personas de años para Sí. contratar a gente nueva, los menores. Y otra cosa que está despidiendo o no renovando contratos, ¿sí? Pero a los 2 meses, 3 meses, les voy a marcar y decirles que van a hacer el mismo trabajo, pero con costo. O sea, lo que vemos aquí es que a todo costo quiere reducir sus costos, vale la redundancia. Nosotros más o menos tenemos la información que dio 300, entre 300 y 400.
Entonces, recordemos, podríamos pensar, son 3,680 trabajadores. Podríamos pensar que la plantilla se está haciendo, pero no. Lo que está haciendo la empresa es despidiendo a trabajadores que ganan un buen sueldo, que son técnicos, que tienen experiencia, contratando a gente con un menor experiencia y sin el grado de técnicos. Eso es lo que está pasando a resumidas cuentas. O sea, están despidiendo mano de obra calificada y contratando a mano de obra barata sin término o sin capacitación de técnicos. Muy bien, Eduardo. Bueno, pues estamos precisamente con Eduardo Vadillo, quien es activista por los derechos de los trabajadores, perdón, y ex integrante del Comité de Destitución Pacífica de Audi. Pues no sé, ¿algún mensaje final que quieras dar al auditorio de las reporteras, Eduardo? Bueno, pues a mí me gustaría comentar que ojalá ya hubiera más espacios donde la opinión pública pueda ser escuchada, donde las propias personas puedan ser escuchadas acerca de varios temas, ¿no? Y este tema que estamos hoy tocando no solamente atañe a Audi, atañe a todos las personas que laboran o a todas las empresas que prestan algún servicio, ¿sí? Atañe a todo esto, toda la reforma que nos ha modificado lo que es la reforma en cuestión del trabajo, pues es con beneficio al trabajador. Solamente hay que aplicarla bien y hay que tener conocimiento de ella. Eso sería todo. Perfecto, pues te agradecemos mucho y estaremos en contacto contigo para pues dar seguimiento a través de ti a este asunto de la negociación salarial en Audi, porque pues desafortunadamente el sindicato que encabeza César Horta ha estado muy cerrado con sus mismos trabajadores, como ya nos los comentas, pero también con los medios de comunicación. No se da información, como te preguntaba ahorita, de las asambleas, de cómo va a ser el método para poder definir el porcentaje de aumento salarial. Entonces, bueno, pues entonces vamos a tener que recurrir a ti para pues conocer toda esta información que, como bien referías, es de interés de la opinión pública, porque no es menor que haya 3,600 personas aproximadamente sindicalizadas laborando en ese lugar y que pues requieren también ellos y sus familias conocer qué es lo que pasa. Te agradecemos mucho, Eduardo, y que tengas un buen descanso. Hasta luego. Gracias también a todo el auditorio que nos acompaña este miércoles. Los invitamos pues a seguir todos los días, como ya le mencionábamos al inicio de este programa, las transmisiones que hacen su servidora y también los demás compañeros reporteros a partir de las 8 de la noche. Hasta la próxima. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.